saber sobre todo la importancia de cómo nosotros nos podemos proteger, de lo importante sobre todo de aprender lo que es las innovaciones. Cuando nosotros queremos innovar en la religión, estamos siguiendo otros caminos diferentes que nos llevan totalmente al extravío. Nadie, absolutamente nadie puede tener dudas cuando una persona ha estudiado el Corán y la Sunna. Mayormente el diablo y los adoradores que adoran cosas fuera de Allah, en vez de Dios, no hacen más que confundir a la gente, corrompiendo y mintiendo a todo el mundo. Yo y mi psicólogo me había dicho que contara las experiencias a través de la meditación y de las clases que iba a enseñar de la Sunna. Pero él me había dicho que me tomara un momento de descanso para dar la explicación mucho más amplia a través de la meditación, de los sueños, de los rezos, de lo importante que es la fe, de la importancia que es cuando nos purificamos, cómo Dios a través de la fe nos eleva, incluso nos enseña a saber todo tipo de herramientas para enfrentar con toda la gente que hacen el mal a otros. Entonces, yo había entrado a su sala y él había puesto una música de meditación profunda, que eso era muy importante para mí, para yo profundizarme en mis propios pensamientos. Porque mayormente tenemos que tener la conciencia limpia y libre de todo el mal, de todo el pecado que nosotros pensemos. Porque ya había dicho que solamente pensar con negatividad, y esto es un buen consejo, pensar solamente con negatividad ya conduce totalmente una parte del infierno. Y la gente me habían pedido de quiénes son uno de los mayores personas que van a ir al fuego del infierno. Y la gente quería saber la realidad de algunos temas sobre el Sagrado Corán. Pero los únicos que van a ir al infierno, los que más van a ir al grado más alto del infierno, son los políticos corruptos, los que desvían a otra gente, los que quieren el beneficio, los que mienten y engañan a la gente, a sus ciudadanos que están totalmente en la ignorancia. Eso es la realidad. Y yo estaba dispuesto a dar consejos a la gente, como tal y como querían y a mí me habían preparado. Es cierto que sí. Yo era el único indicado que cumplía yo mismo. Él te había dicho que a través de las injusticias que yo había experimentado, y no solamente yo iba a seguir defendiendo absolutamente todo el bien. Aunque haya gente en contra, ignorantes, gente que solamente aman y quieren a otra gente, utilizan, manipulan a otra gente por beneficio, sin importarle los sentimientos de la gente. Yo y mi psicólogo me había dicho, ¿qué tal si le explicas a la gente todo lo que tienes en tu mente, como la gente quería saber cómo realizaba los rezos y me profundizaba tanto en mis propias meditaciones y cómo era capaz de experimentar y sentir muchas cosas que mucha gente no siente? Porque primeramente nosotros para amar necesitamos sentir. Para querer necesitamos pensar, sentir con el corazón, no solamente con la cabeza, que Dios nos había dado el corazón para que sintamos compasión por la gente, no maltratando a la gente. Entonces, mi psicólogo me había dicho que me quedara con él. Me había hecho una meditación, me había dicho qué es lo que experimentas. Yo le había dicho que la gente quería saber absolutamente todo, cómo era capaz de profundizarme en los rezos tan profundamente y llegar a un nivel de la conciencia de la fe espiritual tan elevado. Yo le había dicho a él que no me necesitaba absolutamente ni siquiera ningún tipo de esfuerzo ya, después de todo el calvario vivido, experimentado, porque la realidad es que yo sabía perfectamente cómo utilizar las herramientas
cómo hacer justicia con la gente injusta, daba consejos a la gente y habían aprendido mucho. Gracias, no a mí, sino al entendimiento de la lectura y los hadices verídicos del Sagrado Corán. Entonces mi psicólogo me había dicho que me relajara, me había hecho una meditación, me había dicho, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que tienes en tu mente? Quiero saber y que después de todo aconsejes a la gente a través de lo que la gente quería saber de ti, de tu elevación espiritual, para que otra gente pudiera entender que cuando leemos el Corán tenemos conocimiento y no dañamos a nadie. Es cierto que la meditación es una de las cosas más importantes y valiosas que nosotros tenemos como arma y que mucha gente no sabe utilizar. Y yo le había dicho a mi psicólogo que yo me veía, en realidad me veía, esto es una meditación profunda, me veía en los edificios, primeramente me veía en los edificios arriba, y me sentía totalmente libre, porque mayormente ya había juntado con un montón de gente y mayormente toda la gente hacían el mal. Y yo no soportaba absolutamente el mal porque yo era de la paz. Y yo me sentía en el edificio, cómo me tiraban flechas, me tiraban flechas a mi mente, a mi corazón. ¿Por qué? Porque los malditos demonios que había en la ciudad me atacaban a mí constantemente para que yo no fuera el indicado y estuviera totalmente en duda sobre mi propia creencia. Y yo sabía perfectamente todas las herramientas que tienen los malditos. Y ellos me temen a mí, me temen. ¿Por qué? Porque hablo con la verdad. Ellos son los únicos que están totalmente enfermos y enferman a la gente. ¿Cómo que enferman a la gente? ¿Cómo vosotros podéis preguntar, bueno, cómo es que los malditos y la gente del mal enferman a la gente? Claro que sí, porque ellos inducen ideas y a la gente que tiene un conocimiento verdadero y sano, los malditos son los que intentan de confundirlos, tirando flechas a su mente, a su corazón, confundiéndoles. ¿Y cómo iban a confundir la realidad? ¿Cómo? Si yo era como un gigante que tiene una fuerza descomunal. ¿Por qué? Porque leía el Corán y estaba preparado para enfrentar con todo el mal de la gente. Y a través de mis meditaciones, cierto que me profundizaba tanto que lograba incluso saber las estrategias que estaban utilizando para acabar con todo el bien. ¿Y cómo iban a acabar con todo el bien? Cuando ellos eran demonios ignorantes. Y sobre todo la importancia que es para nosotros no ser ignorante. Porque ya había dicho yo en las otras clases que los ignorantes son los que niegan la existencia de un único Dios, que adoran cosas fuera de Él, que siguen a otras informaciones que no tienen ningún tipo de fundamento y que lo único que hacen ellos mismos, la gente de la corrupción, es incitar al odio y a la mentira. El demonio se cree que con sus mentiras van a acabar con a quien le ha llegado, a quien que la ha practicado, lo ha puesto todo en práctica, ha enseñado a la gente y ha enseñado el bien, ha luchado contra todo el mal. Y eso lo detestan, y yo no me voy a bajar del trono. Eso es lo que yo le había dicho a mi psicólogo. Él me había dicho que estaba muy bien que comunicara a la gente la realidad a través de mis meditaciones, incluso de lo que había estudiado del Corán y la Sunna, para aconsejar a la gente, para que se alejaran de todo el mal. Yo era el único indicado, el único. Y él me había dicho, ¿y qué sientes? La gente quería saber cómo cuando yo realizaba mi rezo como cualquier musulmán. Yo ya había dicho que yo decía, Allahu Akbar. Allah es el más grande. ¿Quién hay en la tierra más grande, justo y castigador como lo es Allah con la gente que se comporta mal?
¿Acaso no es Él el único que tiene el dominio y el control de toda su existencia? Cuando mayormente los negadores odian la verdad, porque aman el beneficio, las mentiras, difamar, engatusar, apartarse de todos los pecados. Ellos no desean apartarse de los pecados, no. Ellos, cuando nosotros hablamos el bien, ellos quieren combatirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no adoramos a la gente corrupta que a través de sus palabras hacen el mal, como si fueran serpientes, peores que las serpientes. Esa es la realidad. Son gente que necesitan insultar, meterse con otra gente porque no son nada. Y ellos no están acostumbrados a que la gente le diga la realidad como yo. Y mi psicólogo me había dicho, ¿cómo podía sacar tanta información? Y yo le había dicho que yo había tirado un montón de años estudiando los textos islámicos, que había estudiado el Corán, que había cumplido toda rajatabla con los rezos, incluso me había abstenido totalmente de todo, absolutamente de todos los pecados. Y que eso era lo que a mí me daba mucho más fuerza a la hora de meditar y comunicar mis mensajes. Y la gente mayormente no querían, realmente muchos estaban totalmente en contra de las enseñanzas islámicas y de los profetas. ¿Por qué? Porque ya había dicho que ellos son como demonios. No pueden soportar los celos que tienen esa gente, la envidia, el mal de ojo, el mal que acechan a otros a través de palabras para herir los sentimientos y los pensamientos de la gente. ¿Cómo creían que me iban a acabar a mí? Si yo sabía tanto el tema material y espiritual, lo que hacían a través de mis propias meditaciones profundas, sin requerir mucho esfuerzo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. No existe nada ni nadie digno de ser adorado excepto Allah, y que Muhammad es su siervo y mensajero. Nadie tiene el dominio y el control de nosotros. Ellos, la gente idólatra, mentirosa, negadores, enfermos, quieren enfermar a la gente a través de su astucia ignorante, creyendo que van a extinguir la luz de Dios. Y los consejos para los jóvenes eran que deberían de intentar de profundizarse en sus propias meditaciones para saber muchas cosas que mucha gente no sabe. Yo era el único que había experimentado, incluso yo sentía en mi psicólogo la realidad. Él me había dicho, ¿qué sientes en la meditación? Y yo le había dicho, siento como si hubiera cogido en la meditación que tenía una fuerza descomunal y él estaba súper elevado. Ya podía incluso en el tema espiritual, estoy hablando del tema espiritual, de hacer así con todo lo que se me ponía por el medio y pasar fluidamente. ¿Por qué? Porque la potencia de la mente, la meditación y la fe y todo el conocimiento que yo ya había estudiado en mi propia espiritualidad, en los rezos, me elevaba tan fuerte que la gente me tenía hasta miedo cuando hablaba, cuando trataba con ellos, cuando yo en la realidad, yo lo que estoy totalmente y únicamente en contra de la gente que practica las cosas del mal, que dañan a otros. Yo era el único elegido y encargado para difundir el mensaje del Islam a través de mis experiencias y a través de mis meditaciones profundas, para que la gente tuviera un conocimiento más elevado y tuviera más conciencia de la realidad para no ser engañados por el mismo diablo. El diablo solamente puede acecharos si vosotros no tenéis conocimiento. Y a nosotros nos viene enseñado que ante todo debemos de tener conocimiento, porque habrá mucha gente en nuestros caminos que nos quieran confundir, que nos quieran crear todo tipo de dudas y confusiones. Y la realidad de todo es que nosotros, sin que ellos no sepan, la gente del mal, sabemos perfectamente cómo actúan las estrategias del diablo. Y el diablo no tiene absolutamente ningún poder por la verdad. No puede la oscuridad extender la luz. ¿Por qué? Porque yo ya había dicho que en las meditaciones que yo había tenido, todos los demonios que yo veía,
que se me quisieran acercar a mí solamente, yo abría el Corán y eso para ellos era un arma mortal. ¿Por qué? Porque era la verdad. Y a ellos no podían soportarlo. No podían. Y mayormente mi psicólogo me había dicho que siguiera profundizándome en la meditación para aconsejar a la gente. Y él me había dicho incluso que es lo que me había llevado a mí a profundizarme tanto en el tema islámico y en la propia meditación. Pero yo le había dicho que en el propio Corán había unas suras importantes de elevación. ¿Vale? Había explicado en el Corán, a través de Allah. Nosotros, a través de la fe, nos podemos elevar si nos abstenemos de cometer pecados, de pensar mal. No debemos de dañar a la gente, porque vosotros queréis ser dañados. Vosotros amáis que la gente os mientan a vosotros, ¿no? ¿Verdad? Pues entonces, ¿por qué vosotros tenéis que mentir a la gente? Yo era el único capacitado. Mi psicólogo me había dicho que siguiera explicándole qué es lo que podía percibir a través de la meditación. Yo le había dicho que podía percibir totalmente todo lo que había ocurrido en mi entorno, todo lo que había pasado y lo que pasaba mayormente a la gente que seguían cosas fuera de Dios, o sea, innovaciones, cosas que se basaban solamente en textos de políticos, de gente corrupta, que a ellos mismos, cuando no tenían la guía, si leían una cosa corrupta, los mismos corruptos son encargados de influenciar a otros a través de palabras malditas para aconsejar a la gente en el camino del mal sin que ellos se den cuenta. ¿Qué es lo que hace la gente del mal? Meten palabras en el cerebro de la gente, en las lecturas, incluso en los anuncios, para que la gente lo vea y se confunda, sigan lo que ellos quieren, porque ellos usan muy bien las técnicas de persuasión y yo había estudiado muy bien las técnicas de persuasión para captarlos a ellos. Y a través de la meditación era como yo estudiaba y ampliaba. Todo absolutamente me llevaba a la meditación. Todo lo que hacían los demonios, todo lo que hacía la gente del mal, incluso la gente que había a mi alrededor. Yo era una fuerza totalmente grande y Dios era el único que me reconfortaba a mí porque cumplía con todo. Y esa es la realidad. Los jóvenes de hoy en día no son conscientes de que mayormente gente que actúa en oculto intenta de confundir a la gente cuando conversa con ellos. Toda la conversación es sana, menos una palabra que ellos mismos, los demonios, la gente del mal, la gente corrupta, induce en una frase para, a través de que la gente lea esa frase, eso es lo que me habían enseñado. Leamos muy bien siempre todo lo que estamos leyendo, porque habrá gente que nos quieran confundir y engañar. Eso es muy importante tener ojo, consecuente y sobre todo pensar muy bien lo que vamos a decir con la boca y estar muy seguro de lo que nosotros vamos a decir a la gente. Porque Dios mismo dijo en el Sagrado Corán que todo el mundo va a rendir cuenta por sus acciones solos, por separado. Y que mayormente Allah dijo en el Sagrado Corán que las obras de los negadores, de los que niegan, de los que hacen la corrupción, de los que mienten, sus obras son como echadas a la cara. ¿Por qué? Porque Dios no ama a los injustos. Y esto es un reconocimiento que la gente, también de mi experiencia, deberían de saber. Si querían ser felices, si querían apartarse de todo el mal, porque nadie cargará con la carga ajena. Eso está en el Sagrado Corán. Nadie. Y nadie está obligado a seguir a otro, ni nadie está obligado a ayudar a otro.